¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Espacio de Interés Público. Tenemos un tema de hoy muy importante y una invitada especial de las que nos gusta invitar, gente que trabaja mucho en la política, gente que trabaja mucho por su estado y con temas importantes. Amigos, compartan, vamos subiendo redes sociales muy altos, llegamos a 35,000 seguidores en Facebook en menos de 3 meses y en Instagram ya vamos en 22,000 también en menos de un mes. Estamos, como siempre, trabajando para que todo el mundo se entere qué está pasando en Jalisco, y tenemos una invitada muy especial que siempre nos da su espacio y su tiempo, la diputada Claudia Salas, diputada federal. Diputada, bienvenida a su propia casa. Ay, bandido, como siempre. Yo me siento en casa por muchas razones. Primera, porque tenemos un montón de años tú y yo de conocernos. Gracias. Hay una amistad profunda, una amistad que da gusto cuando me hablas y me dices, oye, platicamos. Claro que platicamos. Y si es en un café de Zapopan, pues más gusto nos da, ¿no? Con mi querido Frangé aquí encabezando el municipio, un gran municipio con mucha prosperidad. Y bueno, pues yo con muchos temas que estamos por cerrar el año, o sea, diciembre se nos vino encima, bandido. Y bueno, muchos temas por hablar, muchos temas por platicar. Y creo que entre ellos, pues tiene todo que ver con la política nacional, temas que hemos visto cómo se han manifestado los transportistas, pero temas también como los productores del campo también están hartos de los precios que se les están pagando. Y ahora viene un tema más, que es la ley de aguas, es decir, los tres temas están vinculados con un trabajo del campo. México es un país, tú sabes, productor, y Jalisco no se diga, es el gigante agroalimentario, ¿no? La tercera parte de lo que consumimos en todo México pues viene de aquí, de Jalisco. Hablamos, por ejemplo, del huevo. La industria del huevo aquí es fuertísima, ¿no? Entonces, es por eso es que este tema no puede pasar de largo, ni puede tampoco obviarse. Y será muy importante que digamos qué está pasando, cómo viene esta ley de aguas, qué derechos quita, cuáles son los puntos más preocupantes que tenemos que tomar en cuenta, entre muchas cosas más. La preocupación que hay por el presupuesto, que también... interesante tema de ahorita, ¿verdad? También buenísimo. Toquemos el tema de presupuesto, cómo olvidaron a Jalisco completamente en las arcas. Y bueno, otros más que tienen que ver con la salud, con estas cuestiones verdaderamente risibles, por decirlo menos, ¿no? Donde se le ponen 8 años de cárcel a los vapeadores, ¿no? Quizá no castigamos el tema del abuso sexual como debe de ser. Todavía regateamos a las mujeres el ejercicio de muchos de sus derechos y las penas punitivas siguen bajas, pero ¿qué tal el tema de vapeadores, no? O sea, esos son los contrastes que este país ya no puede seguir teniendo. Así que bueno, pues encantada de estar contigo, con tu público, que también siempre me fascina. Y bueno, para hablar como te gusta a ti. Sin censura. Sin censura alguna. Pero con mucho respeto siempre. Todas las preguntas. Vamos a empezar con temas importantes, diputada. Sí. Tenemos temas en la palestra importantes. Vamos a iniciar con uno más importante en Jalisco, en tema de la educación. Presupuesto para la UDG, que lo tenían ya presupuestado y siempre no, hicieron una trampita, pero salió la leona de Jalisco, de la UDG, así como ella se pronunció. Soy una leona que defiende mi universidad, y esto fue porque usted lo defendió, si no, no dan nada. Bueno, a ver, decirte un poquito cómo estuvo todo esto. Efectivamente, yo me defino y me autonombro la leona negra, porque, número uno, porque precisamente de ahí vengo, de la Universidad de Guadalajara, siempre lo he dicho. Mis estudios me los dio la Universidad Pública de la Universidad de Guadalajara. Soy abogada a mucha honra por mi universidad. Y todo lo que tenga que ver con ella, pues ha estado de una manera directa o indirectamente también en mi vida. En esta ocasión no fue ajeno. Tú lo sabes, desde que el propio gobernador estuvo en la Cámara de Diputados, se hizo un acercamiento con la Comisión de Presupuestos para decir que traía un error el presupuesto. Es decir, que no estaba asignando la cantidad que tenía que haber asignado la Universidad de Guadalajara, que más o menos, ¿no? Pues estaba casi el 50% de ese presupuesto pues en vilo, porque ese error equivalía al 50% de ese presupuesto. Entonces se hizo el conocimiento y se prometió en aquel entonces que se iba a reparar, ¿no? Los días corrieron y llegó pues el momento de estar en la comisión, en la dictaminación de la Comisión de Presupuesto. Y no lo vas a creer, bandido, pero se pasa a votación el dictamen con el error. ¿Y nadie se da cuenta? Nadie se da cuenta en ese momento. Sin embargo, pues por supuesto que se alzó la voz por parte del Movimiento Ciudadano de decir, continúa el error.
Aún así, la mayoría de los diputados de Morena y sus aliados votaron a favor de ese dictamen. Es decir, el dictamen de la comisión sale con el error votado a favor, dejando a la universidad con el 50% de su presupuesto. Y bueno, llegamos al pleno y en el pleno es la última instancia para corregir un tema. Es la última instancia que hay. Entonces, llegamos y pusimos sobre la mesa. Fue de las primeras reservas que presentó la de La Voz. Y dije, quiero una reserva precisamente que pueda visibilizar este error que tiene la Universidad de Guadalajara en su presupuesto. Transcurrieron casi 18 horas para que la presidenta de la Comisión de Presupuesto presentara la misma reserva que la mía. Y he dicho sea de paso, cuando yo presento mi reserva, el coordinador Moreira, ¿no?, el PAN, pues todos se suman a que se vote esa reserva, porque era que corregir el error de inicio. Pues no se quiso votar, se desechó y se fue hasta 18 horas después, que la propuso la presidenta de la comisión y se aprobó. Pero en ese inter ocurrieron cosas importantes. Cuando se le hace saber a ella que está este error, ella se sube muy enojada, ¿no?, a la tribuna, porque pues evidenció que ¿por qué no corregía el error? ¿Qué había detrás de esa dilación para corregir un error? Y todavía peor, someter un dictamen a votación con un error, ¿no? Entonces, como dice mi abuela y dice muy bien, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Porque no fue al revés el error, ¿verdad? Aumentar el 50 más, ¿verdad? También podría haber sido así. Sin embargo, tenía la posibilidad de haberlo corregido, bandido. Es decir, estamos hablando de los tiempos procesales en la Cámara. Hay tiempos procesales. Desde que llega un documento enviado por el Ejecutivo, pues se pueden hacer anexos al mismo. Es decir, hubo un error, envió un anexo, envió un alcance para corregirlo. No se hace, bueno, se corrige en la comisión. Para eso es la comisión, es deliberativa. Claro. La comisión es deliberativa para poder ahí precisamente poner sobre la mesa las cartas, los errores y ahí corregirlos. Tampoco se hizo. Se dejó llegar prácticamente hasta el pleno. Es claro, hasta el último. Pongo la playera de Leona Negra y digo, no es posible, ¿no? Esto lo vamos a defender, esto no vamos a permitir que suceda. Y es así como subimos a pleno y es así. Aquí la vimos, ¿sí? Así salida nota ahí en el video. Así es. Pero fue nada más el aumento de el 1.69% de presupuesto que aumentó, no aumentó nada. Además, decirte otra cosa. O sea, este anexo 28, que prácticamente trae a todas las universidades, este anexo 28 te dice que se les aumentó a todas las universidades 1.79 de presupuesto, sí, no fue mucho. Y a la universidad 1.69, es decir, sí, menos que las demás universidades, es decir, 7.600 millones de pesos. Yo lo que te quiero decir con esto son varias cosas. Número uno, qué bien, se le restituyó el recurso. ¿Qué había detrás por el cual no se quería restituir ese recurso? Número uno. Número dos, el que pues estamos hablando precisamente de que en Jalisco a la Universidad de Guadalajara se le dotó de un presupuesto constitucional del 5% de todo el presupuesto. En la legislatura pasada, donde yo fui presidenta de la Comisión de Hacienda, fortalecimos a la universidad. ¿Por qué? Porque era importante que la universidad, para conservar su autonomía, no tenga que estar de rodillas ante ningún gobierno, de cualquier color que sea. El rector o rectora que venga, ¿no?, la rectora en curso o el rector o rectora después de ella, no tendrá jamás que sentarse con el gobernador a verle la cara para ver cuánto recurso le da, porque lo dejamos blindado. El 5%, del presupuesto, 5% del presupuesto constitucional. Quiere decir que incluyendo participaciones también. Entonces eso es un recurso muy importante que ninguna otra universidad en América Latina lo tiene. Te lo digo, ninguna universidad. Entonces, es el tamaño del compromiso que se hace con la universidad y por eso es que cuantas veces sea necesario subir y alzar la voz, cuantas veces sea necesario el poder poner sobre la mesa los temas que Jalisco, a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores les interese, para eso estamos ahí, para hacer una alternativa, porque así lo hemos dicho fuerte y claro, bandido, no somos una oposición, somos una alternativa. Y como alternativa siempre tendremos una propuesta sobre la mesa para poderla hacer llegar, para que pueda ser viable y para que puedan los jaliscienses sentirse representados. Bien, diputada, voy a ser un poquito medio fuerte con mi comentario, perdón por eso. ¿Cuántos diputados hay de Jalisco allá?
Bueno, muy importante lo que dices. A ver. Porque voy a decir algo muy fuerte con la pena. Somos... ¿Son como cuántos? ¿Unos 15? No, mucho menos. Somos 3 diputados. Pero PRI, PAN, todos los demás juntos. Bueno, de todos los diputados juntos. Sí. Bueno, no, somos 30. 30 diputados. Somos 30 diputados. Y solamente una mujer levanta la voz por la UDG y ya ni la chingan. Perdón por eso. Somos 30. ¿No les importa la UDG? ¿O qué será? ¿O estaban ya con el pacto? Pero gracias a usted que levantó la voz, la UDG tiene ese presupuesto de 7,679 millones de pesos a un error, pero la verdad, ya ni la chingan los demás. Yo lo digo. Mira, diputada. Lo dijimos, por eso. Mira, lo dijimos en tribuna. Dijimos, ¿dónde están los diputados federales de Morena por Jalisco? ¿Dónde están? Porque ciertamente también la que tomó la voz para esto fue la diputada Paulina Rubio, que es vicepresidenta de la Cámara, ¿no? En el debate. Es decir, fuimos muy pocas las voces que las alzamos, pero finalmente yo sí les decía, a ver, ¿dónde están los diputados federales de Jalisco defendiendo a su universidad? Y vaya, atrás de eso había unas pequeñas voces que decían, es que se va a corregir. ¿Cuándo se va a corregir? ¿Cuándo se va a corregir y por qué no se ha corregido? Entonces, era muy sencillo. El error ahí estaba, se hizo presente desde que se envió el presupuesto, se hizo presente cuando el gobernador estuvo en la Cámara, se hizo presente en la dictaminación y no se corrigió. Se corrige hasta el Pleno 18 horas después de que tu servidora presenta una reserva. Entonces, es un poco decir, bueno, esas formas de hacer política dejan mucho que desear, ¿no? Mucho que desear, porque después se dice, claro que se iba a hacer. Bueno, ¿cuándo se iba a hacer? ¿Por qué se somete un dictamen a votación con un error, no? Exactamente. Entonces, como ese y otros temas más, son cuestiones que no vamos a permitir ni a dejar pasar, ¿no? Y tenemos una diputada que nos defiende Jalisco, no como otros que no conozco. Diputada, otro tema más y también importante también es, híjole, el tema de las mujeres también, vaya, ay no, se cumple 70 años ya desde que la mujer tiene voz y voto también, vaya, después de tantos años, pero la siguen atacando, tienen, aparte la violencia contra la mujer, pero como siempre, usted nomás, ¿tiene voz ahí o qué? Nadie más levanta la mano por las mujeres. Mira, lo que le digo, eso me da coraje a mí. Hay muchas cosas que han pasado y uno se preguntaría, ¿por qué en una Cámara de Diputados donde hay mayoría mujeres, porque somos mayoría ahora las mujeres, sí, ¿no? El tema de los derechos humanos de las mujeres no es un tema central en la agenda, ¿no? Yo les diría, la violencia también se vive en la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados se defienden agresores también. En la Cámara de Diputados, ustedes lo pudieron ver en el caso de Cuauhtémoc Blanco, yo no sé si es culpable o no lo es, no lo sé. Lo que sí sé es que había un proceso en la Cámara para poder dilucidar qué elementos había en su caso para poder o no decir, bueno, muy bien, hay una responsabilidad, se pasa a una comisión distinta. Eso era lo que se estaba votando. Y para sorpresa de todos y todas, se toma la tribuna por mujeres defendiendo a mi compañero diputado Cuauhtémoc Blanco diciendo, no estás solo, no estás solo. ¿No estás solo de qué? No estás solo de qué, si el hombre tiene poder, el hombre tiene investidura, el hombre tiene fuero. Es decir, solas las víctimas allá afuera, sola la mujer que anoche la golpearon y hoy no fue a trabajar, sola la mujer que hoy no tiene para el gasto porque no le dieron pensión económica, porque tiene un deudor alimentario, sola la mujer que se subió al transporte público hoy muy temprano y fue tocada y nadie hizo nada para ayudarla, solas las mujeres privadas de su libertad, que están en cautiverio, como decía Elena Saola, ¿no? Las mujeres en cautiverio, las grandes olvidadas, donde están en la penal, donde no hay una sola persona formada en la fila, pero vas a las cárceles de hombres y ves filas y filas de madres, mujeres, hijas, hijos. Esas son las que están solas. Y me da a mí mucha vergüenza, de verdad te lo digo, bandido, presenciar actos como ese, donde las mujeres respaldan a los hombres y no se respalda a la víctima. A los hombres, pero que cometen errores, ¿eh? Exacto, o sea, a un posible agresor. Insisto, yo no estoy diciendo que él sea un violador o un abusador sexual, lo que estoy diciendo... Que se juzgue. Y lo que reprobo es justamente... Ay, no. ¿Cuántas víctimas han dejado su proceso por no tener un acompañamiento? Ojalá algún día a esas víctimas les dijéramos,
no estás sola. No estás sola. No estás sola, ¿no? Aquí estoy, te acompaño. Entonces, esos dobles discursos de verdad son una cuestión que todavía hoy es parte de la violencia institucional. Otra más en la Cámara de Diputados. ¿Se acuerdan cuando las diputadas se pelean por estar al lado de Omar García Harfuch? ¿Se acuerdan de esa? Esa escena da mucha vergüenza, y da mucha vergüenza porque lo posterior fue todavía peor que ese mismo hecho de pelearse por estar al lado del secretario de Seguridad. Lo peor fue que un hombre coordinador viniera a decir, mis batichicas, o sea, ya les otorgó una propiedad, son de Batman. No, batichicas, ya tienen una propiedad. No solo eso, sino se dan la mano y se quieren. Porque un hombre hace o provoca ese acercamiento, ¿no? Y poco después, alguna de ellas pues hasta se viste de batichica, ¿no? Entonces, bueno, batichicas. Esto se cuenta solo, ¿no? Entonces, sí creo que hacen falta muchas cosas para poner sobre la mesa. Todavía hace muy poco, una de las diputadas en la sesión pasada del 25 increpa al exfutbolista y él le manda un beso, ¿no? En obvia provocación. Provocando. Entonces, yo sí creo, bandido, que con todo esto puede que nos dé cierta risa, cierta mofa, pero creo que tenemos que tomarlo con mucha seriedad. Correcto. Que en la tribuna más alta del país, la más alta, la donde por excelencia la discusión y deliberación tiene que ser por las libertades, por los derechos, porque ninguna mujer siga pisada, porque ninguna mujer sea subajada, porque si le pasa y si le ocurre, tenga un Estado que le respalde, seamos nosotras mismas quienes encubramos que un proceso continúe y que se pueda en determinado momento quitar la culpa o quitar el cargo del delito que cometió a un agresor. Que pida licencia de menos, para que lo juzguen y Claro. ya ver que sea culpable o que sea... A ver, mi coordinadora Ivonne Híjole. Ortega le decía claramente, pide licencia, Que te juzguen, quítate el fuero. para que te juzguen seas inocente o culpable. Así es. Pero como siempre, el doble discurso es lo que nos molesta a los ciudadanos, que el doble discurso de algunos diputados y diputadas, que eso nos causa mucho más molestia. Pero gracias a Dios tenemos voz con usted allá con los diputados. Si no, no hay voz de nada. Pues seguiremos alzando la voz, Uy, bandido. Eso hombre. nos ha caracterizado toda la vida. Toda la vida. Yo vengo de la defensa hace 30 años. Yo me acuerdo mucho de eso. De la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Allí estoy inscrita, ahí está todo mi historial. Yo no me estoy reinventando, no estoy viendo qué causa agarro ahora. No. O qué da más likes, ¿no? Definida como una esa mujer. es mi causa de toda la vida. Sí. De toda la vida. Nos El consta. luchar porque se visibilicen las mujeres en el lenguaje, en los planes de gobierno, en las posibilidades de los medios de comunicación, en que tengan poder. Y no hacerlo hoy que tengo una tribuna tan alta, bueno, pues sería realmente una contradicción, un hecho sin sentido. Y con ese hecho sin sentido también, te digo, es que pues justamente estamos luchando para que hoy podamos, dentro de la Cámara de Diputados, las mujeres que tenemos un espacio de poder chiquitito, poder poner temas sobre la mesa que son bien interesantes y que son necesarios, como por ejemplo, el tener una ley de coordinación metropolitana. Te lo digo claramente. Bueno. Es una ley que la trabajamos durante todo un año. Hicimos diversos foros a nivel nacional y trabajamos esta ley pues precisamente para que pueda haber una coordinación entre todos los municipios de zona metropolitana. Aquí son 9 municipios en zona metropolitana y te puedo decir, bandido, una cosa, hay 65 zonas metropolitanas. Necesitamos hacer una ley que nos permita obligar a que se organicen los gobiernos municipales en 5 temas básicos: movilidad, vivienda social, recolección de residuos, lo que llamamos basura, ¿no? Recolección de residuos y tratamiento de ellos. Muy importante el tema hídrico, que ahorita vamos a entrar a él, y bosques urbanos. 5 temas que para la gente es lo esencial en su vida cotidiana, lo esencial. Entonces, hoy presentamos ya el anteproyecto ante la comisión. Queremos que el próximo febrero sea uno de los temas a discutir y estaremos pues muy fuertemente alzando la voz porque tengamos un primer instrumento rector. Y ahora que estamos tratando el tema de lo hídrico, ¿qué es lo hídrico, amigas y amigos? Ay, el agua. Parece mentira que estemos con una ley que además hace más de 30 años que no se le modificaba nada y que hoy, de tajo, se quieren hacer cambios que ponen en gravísimo peligro el derecho de la tierra, el valor, la plusvalía, incluso la posibilidad del acceso al agua como un derecho humano. Un problema grande también con el agua
Incluso también hay un tema también importante también con los agricultores también, tema que también les importa ellos el agua, sus siembras, sus cosechas, y como siempre, nomás una diputada levanta la mano, deuda, o sea, con los agricultores, o sea, por favor, no hay más diputados que levanten la pinche mano, pues, ¿o qué? ¿Nomás usted sola qué? Fíjate que ha habido temas, esta última semana, bandidos, estas últimas 2 semanas, híjole, son temas muy movidos hacia afuera, con mucho sentido social. El tema de los agricultores, híjole, ¿no? Agricultores de todo tipo, de los limones, pero de las papas, pero de todo, ¿no? Esos agricultores que hoy, del maíz, que hoy piden un precio justo, que se les prometió un precio justo, que se les prometieron incluso que se les iban a dar unos incentivos para poder más o menos entrar a competencia, porque ahora que el maíz no tiene un precio controlado, pues cada quien da el precio del maíz a lo que lo quiere dar. Y las grandes productoras acaparan básicamente todo el mercado, los grandes productores de maíz. Al pequeño productor lo dejan prácticamente sin calzones, esa es la realidad. Y bueno, los productores por un lado, los transportistas por el otro, reclamando algo elemental. La seguridad. La seguridad. En las carreteras. En las carreteras. De cuota. Exacto, seguridad en las carreteras. Ay, no. Y que las carreteras que están hechas pedazos, inversión en las carreteras. A ver, aquí en Jalisco estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum y prometió inversión importante en materia de carreteras, porque hace 7 años que no se les mete un solo centavo a las carreteras. Pues déjenme decirles algo, que fue otra cosa que peleamos en el presupuesto, bandido. No hay un solo peso para carreteras para Jalisco. No lo hay. Y lo digo claramente. Se etiquetaron supuestamente 50,000 millones de pesos. Tan solo Jalisco está invirtiendo 26,000 millones de pesos, es decir, la mitad de ese recurso, para ser muy claros con nuestro amable auditorio. 50,000 millones de pesos pone la federación, y ahí está, para todos los estados. Y solo Jalisco pone 26,000 millones de pesos, es decir, la mitad de ese recurso. Entonces, ¿qué significa? Que todos los demás le va a tocar ¿de cuánto? ¿No? Pues ese es el absurdo que estamos precisamente poniendo sobre la mesa. Hoy vienen a decirnos, no, sí va a haber para tramos, para el kilómetro tal, me da risa, de verdad, sí, no. Ese engaño que se quiere hacer a la gente, porque eso que supuestamente ya se etiquetó, ¿sabes a cuánto corresponde? Al 7% del plan carretero que deberían de cubrir. No tienen vergüenza, es lo que no tienen. Y aquí lo vamos a decir fuerte y claro, siempre lo vamos a decir, para que tú te enteres qué es lo que está sucediendo. No hay recurso para carreteras. El recurso que vas a ver es un recurso de gobierno del estado. Y el poquísimo recurso que hoy anuncian que siempre sí va a haber, corresponde al 7% solamente de un plan que debería de cubrirse al 100%. Porque eso es parte de la seguridad. ¿Sabes qué decían los transportistas? Por el pésimo estado de las carreteras, tienen que ir separando, reducir la velocidad. ¿Y eso sabes qué implica? El asaltante. Precisamente. El mal estado de las carreteras, además de que encarece los seguros, porque todos los seguros se han duplicado, precisamente por las fallas, porque si un camión se voltea, imaginas lo que tiene que pagar una aseguradora, pues se han duplicado las pólizas de los seguros. Entonces eso no es lo más grave. Lo más grave es la posible pérdida de vidas cuando son asaltados los transportistas. ¿Qué están pidiendo? Seguridad, bandidos. Nada más, seguridad. Seguridad. Dime si no es una paradoja. Bueno, entonces, hoy tenemos transportistas, hoy tenemos productores, y esta semana, seguramente, el tema también de propietarios de grandes pozos de agua que por años han construido también, y que hoy se los quiere quitar el gobierno federal. ¿No? O sea, hoy, con esta ley de aguas, sin los cambios, ojo, que estamos proponiendo, si tú vendes tu tierra, bandido, escúchame muy bien y escúchame también ustedes, si venden su tierra, la pueden vender, pero sin título de derecho al agua. ¿Cuánto vale tu tierra si no tiene agua? ¿Cuánto vale? Nada. Y más, diputada, hay unos casos donde en un terreno que tiene alguien hay un pozo de agua. Cuando lo compraron, híjole, qué padre, pero ahora que se lo quitan. Exacto. Entonces, incluso los testimonios de los agricultores fue que tienen pozos, por ejemplo, que construyeron sus abuelos. Sí. Sus abuelos, sus antecesores, sus bisabuelos, después de mucho. Y hoy ese pozo, adiós,
Ya no pasa a puede ser parte de la federación. Así es. Y además hay un mentado registro nacional que si no te registras en 6 meses estás fuera también en cuanto a derechos. Es decir, no es la vía. El agua tiende a privatizarse en muchos sentidos porque, por ejemplo, en las ciudades el agua de uso doméstico se va a encarecer 60%, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy importante, no hay una transparencia tampoco en los registros. Es decir, yo escuchaba con mucha atención hoy a uno de los de la Junta de Coordinación Política, específicamente a Ricardo Monreal. Lo escuchaba que decía, habrá muchos, decenas de cambios. Bueno, espero que sí sean decenas de cambios. Es una ley profundamente dañina, principalmente para los agricultores y después para todos nosotros que consumimos el agua como un derecho humano. Así que viene un tema más que seguramente pondrá, pues, otra vez en un estado de suma vulnerabilidad lo que sucede en nuestro país. Híjole, temas importantes, pero vamos que los diputados de Jalisco a nivel nacional se unan para que echen atrás esa ley, pero está muy difícil que le echen atrás. Mira, yo te voy a decir una cosa, Vanido. Yo cada vez puedo percibir más el desencanto de la gente. Es la realidad. Sí. Yo cada vez más puedo percibirlo y te puedo decir que cada vez la gente está más informada de las cosas. Esto que acaba de pasar con las marchas de la generación Z, me pareció un hecho que puede marcar un antes y un después. Y voy a decir claramente por qué lo creo. Porque una generación de jóvenes que se interesa en la vida política y pública de su país es una generación que lo puede cambiar todo. Las grandes revoluciones que han tenido los países en todo el mundo han sido generadas por las y los jóvenes, por las juventudes. Yo de ninguna manera minimizo las marchas, ni tampoco lo que se está enarbolando en esas marchas, que volvemos a decirlo, es el derecho a la seguridad, es el derecho a poder formar parte de la toma de decisiones. Los jóvenes se utilizan tanto en un discurso y se llevan a la realidad de una manera tan distinta. ¿Cuántos jóvenes hay en el gabinete de la presidenta? ¿Cuántos? ¿Ustedes saben? ¿Ubican algún joven? Yo nunca he visto más que puro... Bueno, no hay ninguno. Perdón por eso, pura gente ya mayor de edad. No hay ninguno, ¿no? Entonces vaya, si alguien de verdad dice, me interesan los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay en tu equipo? Como de qué manera estás cambiando tu discurso, tu forma de pensar, de una manera donde se puede incluir el nuevo pensamiento de las y los jóvenes. Yo te voy a decir una cosa, Álvarez Maínez, el gran éxito que tuvo en su candidatura fue precisamente hablarle a los jóvenes. Sí. Hablarles de lo que a los jóvenes les interesa, un derecho a una vivienda, porque a ellos sí les interesa tener vivienda. ¿Y sabes cuándo van a tenerla? Nunca. Yo mi primer vivienda, Bandido, te lo digo ampliamente, está en mi declaración patrimonial, lo tuve a los 21 años, con un crédito de pensiones. 21 años tuve mi primer departamento. Claro, porque era posible, era asequible. Yo tengo 50 años. Ahora pregúntale a un joven de 21, ¿cuántos departamentos tiene? No. Ninguno ni siquiera tiene trabajo, ni escuela a veces. Ninguno tiene. ¿Por qué? Uno, no es sujeto de crédito, número uno. Número dos, ya cambió el mercado, porque esos jóvenes ya no trabajan o no quieren trabajar necesariamente para un jefe. Trabajan de manera libre. Ya no cotizan ni siquiera para INSS, ni para ISSSTE. Sí. Un mercado financiero todavía no entra en un mercado financiero. Es decir, las reglas del mundo están cambiando y te exige cada vez más que los jóvenes formen parte de las decisiones, de los programas. Entonces, decirte muy claramente que yo sí creo que esta generación Z, que estas marchas son legítimas. Claro que sí. Mentira que estas están patrocinadas y que hay miles de dineros y tal. Por Dios. Y además también decirles que es mucha responsabilidad para todos, que no dejemos solos tampoco a los jóvenes, porque si decimos, oye, ¿y qué van a hacer para que no muera su movimiento? No, es ¿qué vamos a hacer para que no muera ese movimiento? Hoy, un alcalde valiente, beligerante, que se apostó en contra de todo lo que nos duele a los mexicanos, está muerto, y está muerto por emprender una lucha contra eso. Bueno, ese debe de cobrar un significado distinto en la vida de todas y de todos. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo, de nuestra comodidad, de nuestros privilegios, que no son pocos, son un montón? Entonces, pues hablemos claro. Híjole, Bandido. Esa marcha que hubo
tantos políticos que decían, son nomás 60 o 100 gente. No, hombre, fue en toda la República. Y simplemente aquí nomás en el estado, aquí en Guadalajara y en municipios, fueron tantos chavos que fueron a la marcha y son chavos normales de comunes de las colonias, escuelas, ni siquiera fueron pagados. Hay un hartazgo, la verdad, a nivel nacional, con la pena, pero cierto. Bueno, vienen cosas muy interesantes. Sí. Viene un proceso para el 27. Buenísimo. Donde también seguramente yo espero, con gran esperanza, que sean los jóvenes los que llenen las urnas con tomas de decisiones. Sí que sí. Y también espero que los partidos políticos estemos a la altura de lo que las juventudes hoy reclaman. Porque también esa es otra. Ojalá que sí. Entonces también espero también por esa parte. Yo creo que los retos son muchos los de este país, pero uno de ellos principalmente tiene que ver con la efectiva participación de las juventudes en las tomas de decisiones. Interesante el próximo 2027 y pues más que esa parte tenemos también que tener un contrapeso político a nivel federal porque pues tienen lo que mandan para el pleno se aprueba. Con la pena, pero que fuéramos gente como usted, que levante la voz y que no tenga miedo. Con la pena, por cierto. Sí, mira, la verdad es que miedo no tengo y tengo bien tranquila con eso, porque yo creo que cuando puedes señalar la corrupción, cuando 4 dedos no te apuntan a ti, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y yo me siento una mujer que, después de 30 años del servicio público, una mujer que tengo la vida pública totalmente acorde a lo que debe de ser una vocación de servicio público. A mí me encanta ser servidora pública. El otro día me dijeron en una entrevista, oiga, lleva 30 años de servidora pública, ¿no le da pena? No, hombre, no, al contrario, me da muchísimo orgullo servir a mi patria, tener una vocación en el servicio público, así como hay vocación para ser enfermera, para ser artista, para ser bailarín, para ser arqueólogo, geólogo, que demás. También hay una vocación para hacer política. Mi vocación fue hace mucho tiempo, desde que yo estaba en la secundaria quería ser la representante del salón, en la prepa quería ser parte de la mesa directiva, es decir, siempre quise estar en la toma de decisiones desde cualquier espacio donde hubiera estado. A la fecha, donde vivo, soy parte de la presidencia de la mesa directiva de mis colonos, es decir, todo el tiempo he querido participar y que nadie tome decisiones por mí. Hoy tengo la posibilidad de alzar la voz por mi país y la seguiré alzando sin miedo alguno, Por eso me caracterizo y por eso me encanta que me digan la Leona Negra, porque sí soy la Leona Negra, para defender muchas, no solo la causa de la universidad, para defender muchas otras causas más. Temas importantes que tenemos todavía, híjole, ocupamos más diputados así que tengan convicción de servir al Estado y también a nivel nacional. Diputada, otro tema interesante, no al desamparo. Ay, nomás, otro tema también importante. Y como siempre, ¿quién levanta la voz? Bueno, esa fue una reforma también que se aprobó, donde también decíamos, pues el tema del amparo, vaya, es un juicio donde acuden precisamente los ciudadanos cuando hay lesionado un derecho por parte de la autoridad. El debilitar el amparo es darle mucha más autoridad al autoritarismo. Y eso peligran ¿quiénes? Todos los que buscan las causas nobles, los medioambientalistas, los grupos de mujeres que por mucho tiempo, a golpe de sentencias, han tenido el reconocimiento de los derechos. Es decir, cuando algo está lesionando el derecho común, porque se quiere destruir un parque para poner una gasolinera, ¿qué se hace? Pues se va al amparo, ¿verdad? Bueno, pues hoy, para que te puedas ir a eso, tendrá que haber un montón de escollos para que el amparo se te pueda dar. Número 1, ya no hay amparos colectivos, tendrá que ser individual, entonces cada persona tendrá que pagar un abogado para defender un bien público. Cosas como esas son las que no estamos dispuestos a pensar que se pasen sin alzar la voz. Otra de las reformas también, que por mucho tiempo también lo dijimos, era la no militarización, ¿no? Hoy vemos que no nos equivocamos. El poner a la Marina y a la Guardia Nacional llena de militares y a la Sedena en los aeropuertos, por Dios, o sea, estamos pasando de tener una posibilidad de una policía que pueda tener una policía de proximidad y de actuación, a tener pues prácticamente un tema de soldados que están preparados para la guerra en las calles, y eso no está bien. Los soldados tienen una razón de ser y es una institución fuerte con muchísimas cuestiones que son necesarias para este país.
pero no para patrullar las calles. O díganme si alguien se siente seguro cuando pasa un convoy de soldados por tu casa. Pues no, dices, algo está pasando y algo muy grave está pasando. Por eso fuerte y claro dijimos no a la militarización. Sin embargo, cada vez es más evidente. En todos lados, diputada. Cada vez es más evidente. Sí. Encontramos que mucho de lo que está haciendo el gobierno tiene tendencia a militarizarse y a irse por el lado de las Fuerzas Armadas. Yo escuchaba una entrevista de Omar García Harfuch que se hizo hace poquito y él explicaba de una manera muy clara, decía que las instituciones de la Sedena y la Marina son fuertes porque llevan muchos años sin cambios, es decir, sin cambios bruscos, evolucionando pero sin cambios bruscos, con procesos bien definidos, con un mínimo nivel de mando, con reglamentos y disciplina establecida. Y la Policía Federal, cada que llega un gobernador, cada que llega un presidente, cada que llega un presidente o presidenta, en este caso de la República, se hacen cambios brutales. De uniformes, de estructura, de pensamiento, de atribuciones, de capacidades, de habilidades. No hay ninguna institución que pueda ser fuerte si cada 6 años se reinventa. ¿Por qué son fuertes la Marina y la Sedena? Porque han prevalecido a lo largo de todos los años. ¿Por qué la policía sigue siendo débil? Y ahorita es Guardia Nacional, pero fue Policía Federal, pero fue Policía Investigadora, pero ha sido todos los nombres de las policías que nos podamos imaginar y ninguna de ellas ha prevalecido en el tiempo. Y se invierte muchísimo dinero cada que se cambia una idea de lo que la policía es. Así que bueno, yo sí creo que este país necesita más que ideólogos, porque luego estamos llenos de ideas, ¿no? A mí siempre que me dicen, tengo una idea, no, yo sí digo, plásmamela, pónmela en un papelito, porque si la escribes, tienes una estructura lógica. Pero no vengas a decir una idea. Ideas, pues todo el tiempo, ¿no? Las encuentras, hasta en las galletas, cuando las abres hay una idea, ¿no? No. ¿Quieres de verdad hacer algo, cambiar a México, tener una posibilidad de incidencia? Escribe, estructura. Y eso creo que tiene mucho que ver con las cosas que se hacen a bote pronto, al ahí se va, y que después nos salen carísimas dentro de un contexto de nuestro país, ¿verdad? Y aparte de eso, que gastan tanto dinero, tanto recurso, ahora estamos peor en cuestiones de seguridad, pero bueno, vamos a ser un poquito más cosas, positivos, ¿eh? Cosas muy absurdas, a ver, bandido, se va a aprobar, porque se va a aprobar 8 años de cárcel a los vapeadores. Bueno. ¿Tú vapeas? No, es que no. Pero de todas maneras. Yo tampoco. Es un tema. Yo tampoco, porque soy deportista. Pero ¿sabes qué encuentro? Que hay un montón de jóvenes que vapean. Y yo digo, ¿en serio vas a meter a la cárcel 8 años a los vapeadores? Yo vuelto alrededor, en donde sea que esté, y por todos los años hay gente que está vapeando. Mejor que pongan las leyes más fuertes y más severas a los violadores, a los que no aportan el recurso a niños. O sea, puras tonterías se están aprobando a veces, digo. Qué lástima de diputados, unos que hay, no todos. Y tanto que le falta la ley de salud en reconocimiento. No, salud, no, ni me digan salud, porque ahí sí, híjole. No, una idea. Estamos planteando dentro de algunas iniciativas el tema de la neurodivergencia. Es cómo reconocer que somos neurodivergentes. Es decir, las personas son distintas. Aquí en Zapopan, qué bueno que estamos aquí en esta casa de este municipio, porque es donde más se ha avanzado a nivel nacional en neurodivergencias. Muchísimo. Se reconoce a las personas que tienen un espectro autista, pero también a las personas que pueden ser sordas, pero también a las personas que pueden ser mudas, pero también a las personas que tienen una diferente posibilidad de concebir el mundo, ¿no? La neurodivergencia es eso. No necesariamente estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de realidades distintas. Y para esas personas distintas debe de haber políticas distintas. Reformas de gran calado que tiene que ver con que en el corto plazo haya políticas, haya inversión, haya recursos, haya seguimiento y derechos. Finalmente, ¿qué queremos? Derechos humanos. ¿Es mucho pedir? No creo que sea mucho pedir. Entonces, yo creo que esa y otras iniciativas más que ponemos sobre la mesa, pues te dejan ver que hay una realidad allá afuera, pues muy importante. Acabamos de firmar una que tiene que ver con personas electrodependientes. ¿Qué es esto? Personas que necesitan de un aparato electrónico para vivir.
Y no me refiero al teléfono, porque muchos van a decir, sin mi teléfono yo muero. No, me refiero de verdad a personas que tienen un aparato conectado. Esas personas electrodependientes, estamos pidiendo una tarifa especial a la CFE para que puedan seguir con una vida digna. Esas son las cosas que no pueden esperar, que cuestan vidas, ¿verdad? El reconocimiento de las personas que necesitan sí o sí un aparato para poder sobrevivir. Y bueno, como esta te puedo platicar de muchas cosas más que estamos también poniendo sobre la mesa para visibilizarlas. Y uno de los temas que nos duele muchísimo, y el día de mañana habrá un foro muy bueno de Amnistía Internacional en la FIL, y que tiene que ver con el tema de desaparecidos. Otro tema también importante. Es un tema muy fuerte, muy doloroso. A ver, el tema de desaparecidos, y quiero aquí de verdad hacer una pausa para decirlo claramente. El tema de desaparecidos es un tema que tiene múltiples implicaciones, complejísimo. Sin embargo, empezar por visibilizar en dónde cooptan a las personas que desaparecen, porque no desaparecen por arte de magia, desaparecen con un modus operandi que ya está perfectamente bien visibilizado y son un foco enorme de vulnerabilidad las centrales camioneras, así como lo escuchan. La central camionera de aquí del estado de Jalisco es un punto de inflexión en donde se les cita a las personas con una falsa promesa de trabajo y de ahí le dicen, sí, ahí te va a contactar fulano y toma el autobús, te va a llevar a donde vas a ir. Y esa es la última vez que esa persona tuvo contacto con su madre, con su hermana, con su novia, con su amiga, con su hijo. Las centrales camioneras, lo repito, es un punto vulnerable en el gran problema de las personas en condición de desaparecidos. Y por eso metimos una iniciativa para que pudiera reformarse la ley de caminos y transportes, comunicaciones y transportes, para que se cree un registro nacional de pasajeros. ¿Será mucho pedir, bandido? Pues es fácil, quien quiera que si va fuera a un lugar, sí, las tiendas de conveniencia tienen un padrón de todas las personas que les compran a través de sus tarjetas. ¿Será mucho pedir que haya un registro nacional de pasajeros donde todas las líneas de pasajeros registren a la persona que compró un boleto, le pidan una INE y saber que efectivamente está abordando ahí la persona que estoy diciendo, Pedro Juárez Piña está abordando, sí, aquí está Pedro Juárez Piña y es mayor de edad? Porque ¿saben qué? Un tema de profunda mortificación es que los más que están ahí son menores de edad. Y menores de edad están viajando en los autobuses y están desapareciendo. ¿Por qué? Porque es un caldo de cultivo, porque no les infringe la ley como a los mayores de edad, porque hoy es bien fácil a un adolescente hacerle llegar una cantidad de dinero por irrisoria que parezca y decirle que eso va a cambiar su realidad. Y con eso ingresarlo de lleno al crimen organizado. Son temas delicadísimos. Interesante para una política pública, ¿eh? Decirlo. Hoy estamos con esa iniciativa, se presentó ya. Buenísima. Y estamos esperando la dictaminación. Buenísima. Crear el Registro Nacional de Pasajeros en todas las centrales camioneras del país, porque el problema no es solo la central de Jalisco, está en todas las centrales del país. Entonces, me parece fundamental que hoy tomemos conciencia los empresarios, los gobiernos, las familias, número uno, que en esta implicación de los desaparecidos estamos todas y todos. No son solo las mujeres cuya pena es enorme con una pala y un pico, sino también cuánto estamos haciendo por permitir que sucedan cosas que puedo evitar para las desapariciones. Se han puesto cámaras en la central camionera y se ha logrado que durante este año más de 60 personas no aborden un autobús que ya iban engañados a ello. ¿Cuántos más las abordaron? No lo sé. Pero esa cifra puede mejorarse y esa cifra puede no estar presente en las vidas de nuestro estado si logramos que haya un registro nacional de pasajeros. Muy buena iniciativa, diputada, y es más, espero que se apruebe por el bien de los jóvenes aquí en Jalisco también y a nivel también nacional. Diputada, temas interesantes que tocamos, que toda gente se entere todo su trabajo que está haciendo en la Cámara de Diputados, que sepan precisamente
el espacio para que la gente sepa cómo está trabajando usted, sus iniciativas buenas también, y aparte que siempre está levantando la voz por el estado de Jalisco. Vamos a ir a una pausa para la recta final del programa. Muy con bien. 5 preguntas, 10 preguntas chiquitas, pregunta y respuesta bien cortita después de la pausa. Muy bien. Regresamos con la pausa, compañeros. Diputada Clara Salas, con el bandido. ¿Sabes que puedes pasar más tiempo en la cárcel por vapear que por robar? Sí, escuchaste bien, hasta 8 años por vapear. Mientras el país se enfrenta a desabasto de medicinas, hospitales saturados, clínicas que no se dan abasto, mujeres pariendo en el suelo o en sillas de plástico, deciden que lo más importante es sancionar a los jóvenes que vapean. La prohibición lo que hace es aumentar la clandestinidad y el mercado negro, a donde van a someter a que muchos jóvenes tengan que entrar. La salud se garantiza con medicinas y vacunas, no prohibiendo los vapes. Amigos, después de la pausa regresamos en la recta final con preguntas muy interesantes a la diputada Clara Salas, que nos hizo el favor de venir y de compartirnos todo lo que está haciendo en la Cámara de Diputados y, como siempre, levantando la mano por los jaliscienses y por las mujeres también. Diputada, le voy a hacer unas preguntas pequeñitas a ver cuál respuesta me da de cada pregunta que le voy a hacer. UDG. Mi alma mater. Mujeres. Mi compromiso de vida. Diputados, diputadas. Compañeros de lucha y en muchos casos una vergüenza también para nuestro país. Jalisco. Lo llevo en el alma. Ay, me da coraje a veces. Violencia contra la mujer. El peor de los crímenes, una pandemia a nivel mundial. Censura. Nunca. Seguridad. Necesaria para las libertades. Mi México. Mi México, vivo más que nunca en mi corazón, en mis convicciones, en mis pensamientos y en la congruencia en el servicio público. Esperanza. Toda la vida. 2027. Mucha actividad política y estoy segura que seguiré alzando la voz. Diputada, por su tiempo, su espacio, gracias que vino al programa, la esperamos nuevamente y voy a estar por allá en el Congreso Federal, el bandido suelto allá, para verla y preguntarle cómo vamos. Y cómo me va a encantar llevarte incluso a darte un tour por toda la Cámara de Diputados y a la de Senadores también, para que te encuentres a Noroña y le puedas decir de frente. Qué bueno que me acordó, porque tenía un tema también importante. Claro. Si lo veo, ojalá que lo vea, si no lo veo, híjole, ojalá que algún senador le diga de mi parte que es un violentador de mujeres, porque le llamó fascista a la esposa del compañero Carlos Manso. Le dijo fascista, fíjate, es un estúpido por eso. Fíjate, te voy a decir una cosa, Noroña, qué pesar, porque él empezó pues siendo realmente una resistencia que podría gustarte o no, de repente, pero era una resistencia finalmente. A mí me gustaba mucho el trabajo de él. Claro. Yo era fan de él. Era una resistencia y, ¿sí? y se le echaba encima a la gente. Sí. Y bueno, lo llevaron muchas veces entre policías a sacarlo de los mítines. Es decir, tenía un papel importante quizá en la historia de la resistencia, de la lucha por ser escuchado, las diferentes voces en nuestro país. Hoy es un ocaso tristísimo. De verdad es una pifia lo que ha hecho. No solamente en su presidencia, su tristísima presidencia de paso en el Senado, sino hoy erigiéndose como un agresor con un micrófono en la mano, donde ya ni siquiera la prensa lo escucha. No. Esa última imagen donde está un Noroña solo, en una sala de prensa solo, te dice que gracias a que hemos puesto sobre la mesa temas de relevancia, como es la vida libre de violencia a las mujeres, hoy no se le admiten a ningún político que quiera usar los micrófonos para seguir denostando a una mujer, cualquiera que ésta sea. Pero en el caso específico de la esposa de Carlos Manso, una mujer que en su voz lleva una lucha, que puedes o no estar de acuerdo, pero que eso te da la credencial de senador para poder llegar a agredirla, menoscabarla en su integridad psicológica y sobre todo en la violencia institucional. Así que, bandido, qué bueno que vas. Ojalá que te lo encuentres. Ojalá me lo encuentre, sí. Para que le digas claramente el desprecio de todos los mexicanos hacia la persona en la que se ha convertido. Un remedo de político
que hoy por hoy es de los casos más lamentables, más tristes que la historia ha dado, de cómo un político que llegó siendo una voz acreditada, hoy es una de las voces menos escuchada, la más evadida, e incluso una voz que hoy se pide que nunca más tenga un micrófono. Y yo lo digo honestamente, fui un fan de él, pero de hueso colorado de él. Me gustaba cómo defendía, cómo los increpaba, pero ahora que empezó con sus formas de trabajar al revés, se me salió. Ahora sí que para mí ya no es nadie más que una persona nefasta para mí. Pues diputada, se nos fue el tiempo. Ojalá que próximamente nos vemos allá en el Congreso o nuevamente una entrevista para seguir sabiendo su trabajo como diputada federal, su tiempo, su espacio. ¿Quiere decir algo más a su público que nos ve? Sí, todos por suyos. Supuesto, por supuesto. Despedirme de ustedes, decirles que estamos levantando la voz muy fuerte por un Jalisco que creemos todas y todos que merecemos. Un Jalisco de libertades, un Jalisco donde además también podamos tener cada vez más recursos para hacerle frente a todo lo que nuestro país necesita y específicamente a las causas de Jalisco, por las carreteras, los agricultores, por todas las personas que hoy también en el agua encuentran la posibilidad de tener tierras. Así que bueno, son temas que en esta coyuntura última del año estaremos defendiendo con todo. Que sepan que siempre seré una voz para escucharles, que siempre seré una voz que les represente en la Cámara de Diputados y que llevo en el compromiso mi palabra. Mi palabra que tiene que ver con el amor a mi tierra, a mi Jalisco, a la gente y a todas aquellas personas que han confiado en mi persona para seguir adelante y seguir alzando la voz por nuestro Jalisco. El que haya una vida libre de violencia para las mujeres tiene una implicación directa de todas y todos en la vida diaria. Sí podemos mejorar las leyes, los presupuestos, incluso las instituciones, pero si dentro de casa seguimos permitiendo que la violencia sea la moneda de cambio, seguimos permitiendo que la desigualdad permee, seguimos incrementando todo lo que tiene que ver con los roles y estereotipos, entonces somos cómplices de la violencia que vemos allá afuera, porque un feminicida no viene de fuera, de otro país, aquí a matar a las mujeres. El feminicida fue tu hermano, fue tu primo, tu vecino, tu compañero de la prepa. Permitir que las violencias sigan en los hogares, centros de trabajo, centros escolares, es ser partícipes de una cultura que la sigue incrementando. Rechazar la violencia en nuestras vidas y eliminarla para siempre es un compromiso de vida diario, cotidiano y continuo. Yo les invito a hacer de una vida libre de violencia una condición de vida. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, bandido. Muy feliz de haber estado contigo y de seguir luchando desde la Cámara de Diputados para seguir siendo tu voz, para representarte y para seguir amando Jalisco, llevándolo en las venas y trabajando como nos encanta, al estilo Jalisco. Eso, diputada, pues nos vamos. ¿Qué diputada? No somos los únicos, pero somos los mejores. Así es. Saludos. Saludos. Saludos.